El Jerez de Margarita en Canal Sur Radio. Pues a las 12:46 del mediodía nos montamos en nuestra máquina del tiempo particular y viajamos al Jerez medieval, en esa ciudad donde todavía el Alcázar tenía su apogeo y era una localidad completamente amurallada. Pues de las historias de lo que ocurría en esta localidad en aquella época nos habla Margarita Lozano, una escritora especializada en historia que tiene un libro que se llama El Caballero de la Frontera. Con ella está Margarita Negrín. Muy buenas tardes, Margarita. Hola, buenas tardes. Estuvimos hablando en el último programa acerca de distintas localizaciones en Jerez, de las que conocemos su nombre actual, pero claro, no sabíamos acerca de su pasado. Claro, sí, incluso de plazas que ya no existen, ¿no? Porque, en fin... El urbanismo va cambiando. Claro, exacto. Es que es muy importante realmente el urbanismo, y sobre todo una ciudad tan grande como la nuestra. El municipio es el segundo más grande de Andalucía, entonces pensar en cómo era esa ciudad en la Edad Media, ¿no? Pues que era y era esplendorosa realmente, o sea, y era concurrida e importante, pero era muchísimo más pequeñita, muy pequeñita. Entonces muy interesante también saber cómo era ese urbanismo, ¿no? En aquella época. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito en nuestro pasado y conozcamos algo más de lo que sucedía en ese Jerez medieval de murallas hacia adentro. Sí, bueno, lo principal, hablamos de muralla, es la muralla, ¿no? O sea, el recinto amurallado, el que afortunadamente tenemos, excepto por las dos grandes bodegas que hay en el casco histórico, casi todo, ¿no? Realmente se puede seguir la trama bastante, el entramado bastante fácilmente. Eran casi 3 kilómetros de perímetro, digamos a la redonda. Tenía 79 torres cuadradas a lo largo de ella. ¿Y se queda alguna en pie? Hay muchas, están todas. Hay, bueno, en calle Muro, por ejemplo, en calle Muro, en calle Ancha, calle Porvera, Larga, hay muchísimas torres de esas. ¿Están identificadas el lugar? Que se ven claramente. Sí, bueno, ¿no? En calle Ancha, por ejemplo, se ven desde por arriba, si te cruzas. No me he dado cuenta cuando Sí. he pasado. Y luego, por ejemplo, Ronda del Caracol es una torre, una de esas torres, ¿no? Por ejemplo, o sea, que eran 79 en total. Cuadrada, y luego 2 octogonales. Tenemos la que se ve claramente en el Alcázar, y si lanzamos una línea en diagonal, tendríamos la otra en lo que es el giro de calle Porvera a calle Ancha. Esa no se ve a simple vista porque está dentro de una casa, pero si cruzamos la calle sí que se ve. ¡Qué bonito! Qué privilegio tener en tu domicilio o en tu edificio una torre octogonal de la muralla medieval. Yo creo que fue un acierto el decir que en vez de tirarse la muralla, que se adosaran las casas por dentro y por fuera. Eso se hizo ya posteriormente, y que gracias a eso se ha salvado la muralla. Esa torre octogonal precisamente de la calle Ancha con Porvera realmente estaba exenta, no estaba pegada como está la torre octogonal del Alcázar. Esa estaba fuera y se unía con un arco hacia lo que es la muralla. O sea que era bastante curiosa. Además también tenía un antemuro, o sea, teníamos su muralla y un antemuro un poco más bajito, y en algunas partes foso, igual que se ve en las películas muchas veces, ¿no? Sí. Por si tú saltas, nos faltaban los cocodrilos. Sí, bueno, a veces había agua y a veces simplemente de la caída pues te mataban, ¿no? Realmente. El antemuro, que yo conozca, tenemos por allí por Ronda del Caracol hay un poquito, hay una especie de jardín, ¿no? De césped, muy así, un paseo, y allí hay un poquito de antemuro todavía que se salvó. Luego las puertas, ¿no? Que eso sí que... El otro día hablamos de las puertas con sus nombres, pero bueno, hay que pensar que las puertas estaban flanqueadas por torres, siempre iban en recodo. El sistema de construcción en recodo se hace que tú giras en 90 grados, pues por si vas a invadir, pues sea más difícil, si vas a caballo o vas, en fin, en tropel, no sea más fuera difícil. una entrada directa. Claro, exacto, ¿no? Luego tiene un alcazarejo, que sería como una especie de patio fortificado, y luego ya el acceso sería por 2 arcos unidos por un corredor, es decir, como la calle Cuatro Juanes. En la calle Larga tenemos ese corredor, sí. Pues tenemos un primer arco y luego otro, ¿no? Pues eso, así se ya una vez dentro, ¿no? Y así se accedería ya a lo que es la ciudad. Prácticamente infranqueable, era claro. Dificilísimo entrar en la ciudad. Por eso se basaban en asedios realmente, en fin, les asediamos, y a lo mejor a los 5 meses, como pasó aquí, ¿no? Pues ya de hambre o de sed, pues se rendirán, ¿no? Y ya por último tenían también una escalera de acceso a lo que es el adarve, que es el paso de ronda, que era totalmente caminable por arriba, lo que es la ciudad. De esa escalera queda una especie de hueco en lo que es la plaza Rafael Rivero. Se ve ahí, hay un arco ahí extraño entre las tabernas que hay por allí, y ese era uno de esos huecos de escalera que subían a la Darbe. Luego, obviamente, tiene su fortaleza, que es el Alcázar, que es lo que sí hemos mantenido, aunque está dentro de la ciudad, pero en la periferia, o sea, está en un extremo, por si hacía falta una salida de emergencia, y está un poco a modo de Acrópolis, porque está en el punto más alto de lo que era entonces la ciudad, y tenía una muralla de unos 400 metros más o menos alrededor, y 12 torres.
que esa sí que no tenemos todas. Hay mucho, porque tiene tantos cambios el Alcázar que realmente no nos quedan las 12 torres. Claro. Creo yo que quedan 7, más o menos, al menos que se hayan podido identificar. Luego había 2 conventos extramuros, que son San Francisco y Santo Domingo. Que ya son intramuros. Claro, sí, ya, bueno, no, intramuros, Bueno, intramuros sigue siendo, digamos. está intraciudad, sí, cuando está en pleno centro de la ciudad, sí, sí. Fíjate, San Francisco, al lado de la Plaza de Abasto, o sea que... Fíjate, y entonces eran las afueras. Extramuros, exacto. Y además habían sido previamente reductos militares para los musulmanes. O sea, eran fortificaciones militares fuera de la ciudad y se lo dan a estas 2 órdenes, ¿no? Para que monten sus conventos. Luego, lo de las collaciones, que son los barrios, ¿no? En los que estaba dividido ese centro. Que, bueno, iban por iglesias, ¿no? San Salvador, San Mateo, San Marcos, San Juan, San Lucas, San Dionisio. Son 6 collaciones. Luego, el tema de los inmuebles que había, cuando te lees el libro del repartimiento, que es lo que escribió Alfonso X, bueno, se escribió, digamos, como dando casas para los repobladores, ¿no? Porque como se expulsa toda la población musulmana y judía, se queda una frontera vacía, es muy fácil de invadir, así que hay que repoblarla. Y gracias a ese repartimiento tenemos los datos de cómo eran esos inmuebles, ¿no? Las casas se dividían entre buenas, medianas o moriscas, que será la más pequeñita, es el modo que tiene el rey de dividirla. Los solares, que suelen ser anexos a las casas pequeñitas. Cuando a lo mejor a un soldado le repartías alguna casa morisca, dice, pues un par de casas moriscas más un solar anexo, para que tuviera un poco para más, compensar. ¿no? Claro. Y luego lo que se llama anexos en ese libro de repartimiento suelen ser corrales, palomares, bodegas, establos, huertas. Todo eso estaba aquí dentro de la ciudad. Bueno, tenemos... incluso cuánto había, ¿no? Creo que en el tema de edificios religiosos sabemos lo de las iglesias del casco histórico que fueron mezquitas, ¿no? O no, al menos se fundaron sobre mezquitas en su origen, aunque después ahora son mucho más grandes, incluso algunas se han movido un poquito de sitio. Pero es curioso saber que tenemos 23 mezquitas en total. Realmente, lo que pasa es que muchas se entregaron y se convirtieron en casas realmente, ¿no? Y luego 2 sinagogas. Fíjate. También. Había también, bueno, en espacios, en digamos, edificios públicos, los hornos y taonas, que estaban por toda la ciudad repartidos. Los establecimientos comerciales, pues eran muy numerosos porque como había sido una ciudad con mucha población, aunque en el repartimiento cristiano llegan, es que creo que fueron unas 2.000 personas más o menos, con los musulmanes eran 18.000. 18.000 personas dentro de esos 3 kilómetros de perímetro, o sea que eran muchísimas personas. Una ciudad populosa. Claro, entonces por eso tenía tantos establecimientos. Tú vas, por ejemplo, a Tánger a día de hoy, a la Medina, y está llena de tiendas por todas partes, por cualquier sitio sale una tienda, pues a mí me gusta mucho ir allí porque me hago una idea de cómo tuvo que ser esto en esa época, ¿no? Y así, por eso se reparten tantos establecimientos, ¿no? Por ejemplo, también había alhóndigas, por ejemplo, en San Salvador, San Lucas, por todas partes realmente, ¿no? De los edificios concejiles, por ejemplo, sabemos que estaba la escribanía del concejo, que se ubicaba por donde está la Plaza de la Asunción actual, aunque no sabemos ubicar muy bien exactamente, algo como entre el actual Cabildo y San Dionisio o algo así, pero no lo ubicamos exactamente, ¿no? Aquí exactamente fue el solar, ¿no? Pero por ahí más o menos, ¿no? Tuvo que estar esa escribanía del concejo. La cárcel, también aparece como el baño, aunque sabemos que había muchos más baños, ¿no? Y las carnicerías con su matadero y corral. Importante siempre también, ¿no? Para el abastecimiento de la población. En cuanto a instalaciones industriales, pues teníamos las tenerías que había en San Salvador y San Lucas, que son, digamos, donde se tiñe, ¿no? Sí, donde se trata la piel, ¿no? La curtiduría y donde también se tiñe y demás, ¿no? Y luego los molinos de aceite. Sabemos que en el siglo XVIII ya, mucho después, ¿no? Había 32 molinos en la ciudad. Pero aún así aparecen como que había muchísimos, ¿no? Todavía en esta época, o sea, previa, ¿no? Quiero decir. Y lo curioso es que mesones, por ejemplo, solo aparece uno. Hay un tal Diego del Corral que tenía un mesón y estaba en San Salvador, o sea, por alrededor de la catedral, digamos, más o menos, ¿no? Pues nada que ver con hoy en día, que estamos sí, llenos de restaurantes y bares. La gastronomía no se llevaba tanto el tapeo, se comía en casa, hombre. Pero está bien, lo del mesón es curioso, ¿no? En esa época. Y pensar que todo esto es en el intramuro, o sea, que realmente es pequeñito cuando coges un mapa, ¿no? Bueno, nos resulta pequeñito a nosotros ahora, ¿no? Que tenemos ciudades tan grandes, ¿no? Pero es curioso ver todo esto, y todo esto con un arroyo dentro, además. Que también hay que pensar que todo eso siempre, pues... Claro, dividiendo la parte de... La parte, digamos, más alta. Bueno, la parte más alta. La parte de Alcázar Catedral actual, ¿no? Y luego ya lo que es San Mateo, ¿no? Que es una especie de valle, si te das cuenta. Si te pones siempre en la puerta de la catedral y miras hacia San Mateo, se ve claramente... Allí arriba sí se ve pues...
todo lo que hay por allá arriba, o sea, San Mateo, en San Lucas, San Juan, pero luego entre medio hay una especie de valle, va bajando las casas, ¿no? Y eso tiene sentido que discurriese por allí el arroyo realmente, ¿no? Claro, lógicamente el agua busca siempre las partes las cotas más bajas. Claro, exacto. Es muy curioso el ver todo lo que se movía por aquí, ¿no? De hecho, hay un escrito por ahí del siglo X u XI, creo que es el XI, sí, porque es Al-Idrisi, que dice que Jerez es una ciudad bien fortificada, con gente muy emprendedora, ¿no? Llena de zocos, ¿no? Y a muy buen precio, dice además, que entonces, y eso ya es una parte, eso hablamos del siglo XI, ¿no? Entonces es curioso que aunque se cambiase de cultura, ¿no? Y de religión, mantuviesen realmente, digamos, ese aspecto no tan comercial, ¿no? Es normal, siendo la frontera, no era tampoco impermeable, realmente no es que aquí se encuentran tejidos, ¿no? Y enseres, vas al Museo Arqueológico y te encuentras un montón de enseres de la otra parte de la frontera, realmente, ¿no? Lógico, sí. Igual que también al contrario, cuando ya en el siglo XV, cuando cae preso Boabdil en la batalla de Lucena, la ropa que él lleva es de rocalla, que es un estilo muy europeo realmente, no es andalusí, o sea que siempre te parece exótico lo contrario, digamos, ¿no? Entonces, imagino que en esos zocos que había por aquí, unos zocos ya serían otro tipo de mercados, ¿no? Sí que había muchos enseres de ese tipo porque atraía, por así decirlo, ¿no? Y esas sedas, ¿no? Que se hacían en Almería, en fin. Ese era el lujo, lo que venía de fuera. Claro, exacto, igual que a día de hoy, a fin de cuentas, Sí, ¿no? claro. Tú hablas de cualquier cosa, no sé, unos zapatos italianos, ¿no? Pues, por Lo decir más algo. difícil de conseguir es lo más Claro, imagina preciado. aquella época, ¿no? Entonces aquí vuelve a ser importante el guadalete. Somos una mezcla de culturas, esa Sí, es claro. nuestra herencia. Seguiremos conociéndola en Sí. el próximo espacio, el Jerez de Margarita. Gracias. A vosotros. El Jerez de Margarita en Canal Sur Radio.